Hola Carla, ¿cómo estás? Aquí para invitar. ¿Cómo Hola, estás, Carlos? Hola, súper bien. ¿Y tú? Se me ve negra tu pantalla, pero te escucho súper bien. ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho bien, solamente que no te veo. Pero es un detalle nomás. Carla, empecemos. Cuéntanos un poco de ti, de tus proyectos, de tu último proyecto literario. Bueno, eh, mi nombre es Carla Araneda Condesa. El alias que uso en redes sociales es Condesa de los Libros. Tengo actualmente 15 libros publicados. Estoy publicando el número 16, es un libro de investigación. Yo en temas de escritura y libros publicados no solamente he trabajado en literatura, sino que también he trabajado en divulgación de conocimiento y textos académicos netamente. De hecho, por ahí empecé. De hecho, mi primer libro que publiqué fue un texto académico que fue publicado por una editorial de España. Actualmente estoy presentando mi nuevo libro. Tengo por acá, tengo la maqueta, porque este está por llegar, que es El mito de un hombre libre, que es un ensayo en el que estuve trabajando este último año sobre Don Quijote de la Mancha, esta obra cervantina, sobre el siglo de oro, sobre lo que significa que, que hace que una obra sea un clásico o no, la diferencia entre un bestseller, un longseller, los escritores del siglo de oro, las diferentes paradigmas que hay dentro de la literatura, el hito que representa esta obra, cómo se sientan las bases de la novela moderna, y toca todos esos temas, así como los procesos de publicación, el avance de la historia del lector a través de la historia, y todos esos temas que voy tocando. Este libro actualmente está en preventa, está pronto a Genial. salir, así que está tanto disponible en digital como en físico. Y bueno, además soy directora del proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas, que es un proyecto internacional de investigación que actualmente tiene cabida en Chile, en Colombia, Ecuador, Cuba, Venezuela, y estamos pronto a llegar a otras partes de América Latina porque nuestra misión es tratar de desentrañar cuál es el sentido o el espacio que se le da a la mujer dentro del mundo de las letras en la América Latina. Una hipótesis súper rápida sobre este tema es decir que es una posición desmejorada, pero viendo en términos más concretos, siempre se ha observado y hemos observado a través del avance en investigación que las mujeres hemos tenido menores oportunidades, menores reconocimientos, y al fallecer las mujeres en general caen en un profundo olvido, a diferencia de lo que ocurre con los hombres que en general no caen en ese olvido, tienen mayor reconocimiento, obviamente merecido, pero deja a la par o en una situación de desequilibrio respecto a la situación de la mujer. Por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, que es cómo nació este proyecto, es la situación que observamos acá en Chile. Cuando en Chile hablamos de escritoras, en general las personas, o incluso siendo lectores asiduos, no son capaces de nombrar más que 5 mujeres, a no ser que tengan una amiga escritora, pero siempre son 5 y son las mismas. Y estas 5 coinciden con las únicas mujeres que han ganado el Premio Nacional de Literatura, las que en la mayoría de los casos han ganado reconocimientos internacionales, como el premio Nobel, caso de Gabriela Mistral, primero y después han sido reconocidas acá en el país. Entonces ahí evidencia una situación de más desmedro respecto a la mujer que en otros lugares en América Latina. O sea, la mujer escritora está mucho más relegada que en otros lugares del mundo. Pero igual yo creo que eso ha ido cambiando con las redes sociales. He visto mucho más escritoras que escritores. Hay mucho más Ese es mujeres. un tema súper interesante el que propones porque las redes sociales, el Internet, estar en la información es lo que propone es una democratización del acceso tanto de consumo como de exposición. Porque claro, hoy en día cualquiera puede tener acceso a unas redes sociales, por ejemplo, yo misma tengo mi cuenta donde voy difundiendo mi trabajo, pero aquí hago una presión que es súper importante. Tener un éxito en redes sociales, por ejemplo, tener muchos seguidores, mucho enganche, tener una buena comunidad dentro de redes sociales no asegura que esa persona esté dándose a conocer en términos de escritora como tal. No asegura lectores, no asegura una comunidad de lectora. Y eso pasa mucho en redes sociales. Claro, uno puede decir, yo veo muchas escritoras en redes sociales, pero cuando uno habla con ellas, a mí me pasa que yo hablo con muchas escritoras,
con colegas escritoras y pasa que, claro, tengo mis redes sociales activas, pero eso no se traduce en ventas de libros, no se traduce en lectores, no se traduce en una generación de comunidad. Saludos, Madre Mistral, que está ahí, colega escritor de Concepción. Eh, entonces ahí es un tema bastante interesante porque estamos en una época donde se podría hablar en teoría de democratización del consumo y producción de literatura por las plataformas de autopublicación que existen, la literatura de autopublicación que están súper masificadas, por ejemplo, el mismo hecho que uno puede publicar en Wattpad inmediatamente sin ningún inconveniente. Pero aún así, desde mi punto de vista, tanto de experiencia personal como parte de investigación en este proyecto de investigación, yo puedo decir que siguen existiendo varias desigualdades que tienen que ver mucho con la cultura que tenemos en América Latina. Obviamente yo lo observo más de cerca acá en Chile, pero mira, algo súper concreto que es lo que vivo en el día a día, es que a mí se me empezó a reconocer como escritora. Simplemente el título de escritora cuando yo publiqué mi quinto o sexto libro. Y considerando que yo había publicado textos académicos, había publicado en diferentes revistas literarias, revistas académicas, revistas científicas, con diferentes logros, ahí recién se me considera escritora. Cambiaran más rápido, pero hay un cambio lento. Obviamente la situación de la mujer en el mundo de las letras actualmente es mejor que en el siglo pasado, evidentemente. Pero todavía quedan cosas que hacer. Y por eso existe este tipo de proyectos, como el proyecto Escritora Latinoamericana, con el que estoy trabajando en conjunto con varios investigadores y la revista Petroglifos. Así que queda camino para avanzar por ahí. Cuéntanos sobre tu rutina, cómo descubriste la pasión por la escritura, qué te inspiró a escribir tu primer libro y a publicarlo, si hubo cierto pudor o no. Es curioso eso del pudor antes de publicar. Eso me voy a tomar del último que dijiste, el pudor antes de publicar, porque yo siento que es algo que nos acompaña como escritores en todo el proceso. No importa cuántos libros hayas publicado, siempre existe una especie de pudor de decir, a alguien le interesará esto que estoy escribiendo, a alguien le interesa lo que está en mi mente, le interesa lo que yo investigo. A lo mejor es una obra intrascendente y eso sí, yo siento que siempre está. Y obviamente uno siempre está a la expectativa de que habiendo publicado un libro va a haber lectores y los lectores van a tener opiniones diversas, de diferentes tipos. Ninguna es más válida que otra, pero hay muchas opiniones, entonces siempre está esa como timidez, vergüenza, esa predisposición a pensar que quizás tus obras no son tan buenas. Pero sí, como escritor yo diría que a veces si uno está haciendo un trabajo dedicado, donde hay cierta disciplina, uno tiene que empezar a confiar en sus conocimientos, en nuestra experiencia. Y si estamos recién empezando, siempre es como que hay que arriesgarse a veces, probar, de repente en un club de lectores, de repente con amigos, de repente con familia, y aventurarse. También publicar en revistas literarias es una buena forma de medir. Y en base a la pregunta principal que me hacía sobre, por ejemplo, mi primera experiencia publicando, o qué me llevó a querer publicar, yo recuerdo desde muy pequeña que siempre me interesó el tema de publicar, de la lectura en particular, siempre me llamó mucho la atención. De hecho, entre los primeros libros que leí, que dije, me gustaría dedicarme a esto, podría nombrar Lautaro, joven libertador de Arauco, de Fernando Alegría, una novela histórica que nos hicieron en el colegio, está en tanto plan lector, pero que está excelentemente escrita. Yo cuando leí esa novela dije, esto es algo distinto a todo lo que he leído. Aquí hay alguien que siente pasión por las palabras. Se nota que la forma en que trata o narra o presenta las historias, los personajes, demuestra que hay un cierto expertise. Obviamente aquí había un paso de la literatura infantil a la literatura ya de adultos, y ahí empiezo a experimentar como una pasión por la literatura, el uso de las palabras, la atención del lenguaje, y es algo que voy desarrollando a través de diversas literaturas, con diversos autores que particularmente me llaman la atención, como Julio Verne, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Isabel Allende en su punto también, porque siento que es una autora que leí bastante cuando era adolescente, y también una serie de autores que he leído después con posterioridad, para qué decir colegas también que he tenido la posibilidad de leer, también que he leído tus libros, Diego, son todas inspiraciones para mí para seguir trabajando. Yo empecé a publicar, así poniéndolo más en concreto, empecé a publicar en revistas de derecho, revistas académicas, artículos bastante técnicos. Desde la academia para la academia, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, eh, simplemente era para un círculo bastante reducido. Y no pasó mucho tiempo en que publiqué un artículo en la revista Justicia y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, que era una revista indexada
que es un artículo que se mostró en diferentes partes sobre las cláusulas de integración, un tema muy técnico y específico de derecho. Y en ese momento, se ha publicado hace 2 semanas y me contacta una editorial y me dice, Carla, que hay una investigación interesante, nos gusta la forma en que explicas el tema también. Que muestra que hay una investigación más grande. Entonces, ¿te interesaría publicarlo, mostrar la investigación completa? Es decir. Y ese fue mi primer libro, estaba hablando a fines de 2019, y de ahí en adelante yo me di cuenta que la posibilidad de ser escritor estaba cerca. O sea, no era tan imposible porque a veces uno, a pesar, y he visto muchas personas jóvenes también que les pasa, y bueno, de todas las edades, que de repente les apasiona la escritura, tienen mucho que decir, les apasiona la lectura, la literatura, la investigación, pero a veces ven con demasiada distancia lo que significa ser escritor. Y a veces simplemente está en el riesgo de querer asumir que el esfuerzo y constancia que uno le ponga, el poder llegar a ese punto, que no está tan distante. Y en ese sentido, ¿qué consejo le daría a los nuevos escritores o a los que están con ese miedo? Bueno, lo primero que voy a decir es que hay que atreverse, pero no es un atreverse irresponsable, sino que siempre considero que parte de ser escritor es estar capacitándonos, aprendiendo cosas nuevas. De repente quizás no tengo para pagarme un curso de escritura, no tengo para pagarme un curso de literatura, pero puedo quizás leer ya en sí, leer con una lectura crítica, un buen nivel de lectura, ya me da ciertos fundamentos, cierta formación, de repente estar leyendo lo último que sale. Yo, por ejemplo, cuando me empezó a interesar bastante el tema, yo me fui de fondo a leer muchos clásicos de la literatura. Porque en los clásicos uno ve ciertas estructuras que después uno las ve como copy-pega en muchas otras obras actuales. Entonces así uno ve desde el origen de dónde se están cimentando esa estructura y ese tipo de novelas. Por eso, por ejemplo, actualmente publiqué este libro, Un mito del hombre libre, que habla del Quijote, porque tiene estructuras que después se han replicado a través de todas las novelas. Cuando digo que sienta la base de la novela moderna, estoy hablando de estructuras que se replican. Entonces, en vez de verlos replicados, verlo, la versión original de esta estructura es bastante interesante y nos da una perspectiva distinta como escritores. Yo les diría que formarse continuamente en la medida de lo posible, ya sea leyendo, ya sea a través de leer lo que tenga a la mano, si es novela, una novela de literatura, novela de creación, de imaginación, de fantasía, de ciencia ficción, lo que a ustedes les guste, si tienen la posibilidad de asistir de repente a algún taller, alguna biblioteca donde puedan adquirir mayor información, siempre se los voy a recomendar. Y lo segundo es que también hay que confiar un poco en nuestro trabajo. Si ustedes tienen un trabajo constante donde quizás todos los días están destinando 1 o 2 horas al día a escribir, a leer, a formarse, quizás es momento de probarse y empezar a mostrarle al mundo su trabajo. De hecho, para empezar, yo les recomendaría siempre la posibilidad de que puedan consultar diferentes concursos literarios en los que puedan medir su trabajo con otros, no solamente ganar, porque no se trata de eso, sino que tomar la experiencia, tomar el reto. Por ejemplo, actualmente en el Club de Escritores de Cañetas tenemos una convocatoria de microcuentos y a los ganadores se les va a publicar una antología donde vamos a tratar de difundir sus textos en diferentes partes. O sea, es una gran posibilidad y quedan todos más que invitados a meterse en la convocatoria, revisar y escribir un texto específicamente para esto, porque para ustedes, más allá de ganar o no la convocatoria, va a ser un ejercicio de escritura. Y ahí tiene que ver la disciplina y las posibilidades de ir asumiendo riesgos y mostrar lo que vamos haciendo. ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Planificas las historias con detalle o prefieres llevarte por la intuición? Mira, ahí tengo que hacer un distingo súper importante, porque en general aquí estamos hablando de los dos tiempos de escritura. Estamos hablando de escritura cuando pienso lo que voy a escribir, planifico, y cuando directamente me siento a escribir. Yo diría que tiendo a ser en general una escritura brújula, es decir, que destino 50 y 50% de tiempo en ambos procesos. Me gusta determinar cierto. Cuando estoy hablando de novelas, de creación literaria así, de una obra literaria, me gusta destinar una parte del tiempo a ver el argumento, qué quiero decir, cómo quiero decirlo, el tipo de narrador, en general cuántos personajes, los tiempos que voy a manejar, el espacio, las acciones que se van a desarrollar, pero lo más importante es qué quiero decir o comunicar. No como una moraleja, sino como un camino a seguir. Y los demás detalles los voy definiendo al momento de escribir. Pero lo que sí, hago el distingo que quería hacer al principio es que no es lo mismo escribir investigación que escribir literatura. En literatura yo diría que soy brújula, pero en investigación necesariamente cualquier investigador necesita ser un escritor mapa.
O sea que destino un 80% de mi tiempo en planificar, investigar, trabajar, crear la estructura de la investigación y por eso me tomó un año escribir este libro, a diferencia de un libro de literatura que me tomó mucho menos tiempo. Tenemos una pregunta de Jesse, dice las recomendaciones del distingo. Ah, mira, Jessy dice, hola, buenas tardes. Los saludamos, muchas gracias Jessy, saludos también. Recomendaciones de cómo distinguir de concursos literarios verídicos de los que no lo son. Esta es una buena pregunta y te la agradezco porque me das una buena oportunidad también junto a Diego de que podamos hablar de esto. Creo que te refieres con concursos literarios verídicos a los que no, con que últimamente en redes sociales nos encontramos con mucho, y también redes sociales no está hablando de personas naturales, sino que también está hablando de editoriales, de librerías, una serie de instituciones que hacen convocatorias o llamamientos a concursos literarios. Y una vez que, por ejemplo, yo envío mi manuscrito, gano, el premio es que yo pague el ser publicado. O sea, de premio eso no tiene nada. No tiene nada. Y la verdad es que es bastante complejo. Yo los invito siempre a revisar las bases de las convocatorias y específicamente en la parte donde dice premio, no puede existir eh, una cláusula que diga que el premio es que tú pagues una publicación. De hecho, hay muchas editoriales de autopublicación que viven de las llamadas ediciones colaborativas, que es básicamente donde reúnen un grupo de 10 o 20 escritores que se pagan el derecho a ser publicados cuando ellos ya están haciendo su trabajo. O sea, son escritores que se cultivaron a sí mismos, trabajaron en crear un manuscrito que fue seleccionado supuestamente por la calidad literaria y al final pareciera ser que a uno le seleccionan por el bolsillo. Entonces, claro, ese sería un tipo de concurso literario que no les recomendaría. Yo en general trato de recomendarle convocatorias, trato de compartir por historias cuando veo una convocatoria o también si me preguntan, porque eso pasa mucho que me preguntan por interno, Carla, tengo un texto de tales características, me gustaría participar en un concurso, ¿cuáles me recomiendas? Entonces ahí yo les recomiendo una serie de revistas, editoriales que están haciendo concursos que realmente, que si son seleccionados es por la calidad de su texto, no por su bolsillo. Y que realmente están interesados en que ustedes como escritores que ganaron esta convocatoria se puedan dar a conocer, que sea difundido finalmente y no que quede en una antología que está guardando polvo en el sótano de alguien y que más encima uno como escritor pagó para ser público. Así que yo lo invitaría a leer las bases, igual me pueden consultar siempre y también trato en historias de compartir. Por ejemplo, ahora está la convocatoria que les mencionaba que está en el Club de Escritores de Cañete, donde pueden participar. El premio es ser publicado en una antología digital donde vamos a difundir en diferentes revistas, en diferentes espacios para que se dé a conocer su trabajo. Pero así trato, me puedes preguntar siempre. De nada, me alegro de haber podido responder tu consulta. ¿Cuáles son tus desafíos literarios? Lo que te cuesta la poesía de terror o algo en particular que te genere esa. Los desafíos literarios, hay siempre hay cosas que uno quiere llegar a hacer o plasmar de mejor forma. Eh, a ver, está bastante complejo porque es una pregunta bastante amplia. En cuanto a temática, siento que actualmente estoy tocando varias temáticas diferentes de tipo de libros, ya no solamente de literatura, porque tengo bastante literatura de investigación, de divulgación de conocimiento. Y, por ejemplo, para este año tengo dos metas. Una de ellas en investigación es publicar el libro que actualmente les comentaba, El mito de un hombre libre, y a fines de año me gustaría estar publicando una edición de avance sobre el proyecto Escritores Latinoamericanas Olvidadas del capítulo Chile. Actualmente yo tengo un catastro inicial de 100 escritoras, que son de los siglos pasados, también de la época de la colonia, escritoras chilenas, donde hago una representación de su vida, una recopilación de sus trabajos, de su literatura y también una invitación abierta a seguir leyéndola, a que se sigan reeditando sus obras y también a mirar su trabajo literario y no su vida y farandulizarla, porque pasa mucho eso también con las escritoras chilenas, que muchas veces se faranduliza su vida y poco se habla de sus textos, de sus libros. Por ejemplo, Teresa Wilmons, pasa también con Gabriela Mistral, hasta cierto punto también pasa con Bombal, María Luisa Bombal y así otras autoras. Entonces, como llamaba la atención también a volver a hablar de sus textos, de una escritora, tratarla por escritora y no como solo una mujer que tuvo una vida. En cuanto a temas literarios, este año he pasado varios desafíos, he estado trabajando en varias cosas diferentes. Por ejemplo, actualmente estoy este es como un adelanto, pero voy a presentar el proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas a fines de este mes en la Universidad de Concepción, en la Feria del Libro.
para mí es un lugar bastante especial para presentarlo. También me han invitado en otra universidad a presentar el proyecto como la investigación y los resultados que estamos teniendo. Entonces yo diría que varios de los desafíos que ya venía trabajando hace años, de a poquito los estoy viendo que se están cumpliendo, así que en este momento estoy bastante contenta con las metas, el camino que he seguido hasta acá y también que he seguido con muchas personas que me colaboran, como el equipo de la revista Petroglifos y los diferentes investigadores del proyecto Escritoras Latinoamericanas Olvidadas. Y en temas de literatura se vienen varias novedades este año. Por ejemplo, a principio de año publiqué la novela La Máscara del Mal, por la que he tenido una muy buena recepción y que todavía sigo viendo lectores apasionados que lo recomiendan, que se lo recomiendan, que lo leen, se lo recomiendan a su pareja, se lo recomiendan a algún amigo, a su familia, a un club de lectura, y me han llegado muy buenas críticas de ahí. De hecho, hay un club de lectura que ahora lo tomó y que varias personitas más lo van a leer, y que estoy muy atenta a esos comentarios y su experiencia. ¿Qué libro te ha resultado más desafiante escribir de los que tienes? Que te haya generado más complicaciones. Yo diría que La Máscara del Mal me generó bastantes complicaciones porque es la primera novela que escribí. Es una novela que escribí en 2021 y obviamente llevar un desarrollo de personajes en un cuento versus en una novela es completamente diferente porque tenemos un desarrollo más complejo en la novela, tenemos un desarrollo progresivo y los personajes tienen que ser en alguna parte fieles a sus motivaciones, pero eso no quiere decir que no puedan tener cambios dentro de la trama o que no puedan tener giros dentro de la misma, que tengan que alguna explicación concreta y que no parezca un azar dentro de la en la literatura de terror que yo ya conocía y parte de la literatura que a mí me gusta leer. Entonces siento que el desafío fue grande, fue todo un año de trabajo, fue todo el 2021 y también fue una novela que dejé reposar mucho tiempo antes de publicarla este año porque había muchos temas de la trama y el argumento que le di muchas vueltas. Así que al leer La Máscara del Mal, las personas que la han leído me han comentado varios que han notado que se pulió bastante la obra. De ahí en adelante he escrito varias novelas más que espero estar publicando en lo venidero, que son más extensas, que tienen más personajes y más elementos, pero sí yo diría que es uno de los desafíos más complejos. ¿Y hacer un libro de poesía? Eso yo No lo como... veo como algo, no, ahí sí que no, yo no me meto en esa área. Yo la poesía se la dejo a los poetas. A mí me gusta mucho leer poesía, de verdad, me encanta. De poesía yo diría que me voy a dedicar solamente durante mi vida a leer, a disfrutar de la poesía, quizás compartir poesía, pero no me veo escribiendo poesía. Yo diría que estoy más entregada a la narración y a la investigación. Porque la poesía, tú sabes, es bastante compleja, tiene una involucración con la atención del lenguaje, que siento que es algo con lo que tienen que lidiar palabra por palabra cada uno de los poetas. Como tú, Diego, que eres poeta, lo sabes, hay un trabajo bastante complejo detrás de cada poema, de cada verso. ¿Qué autores consideras tu mayor influencia y cómo han molado tu estilo? Ya, te respondo al tiro, solamente voy a responder la pregunta que me dijo Mauro Mistral, ¿dónde se pueden encontrar todas tus obras? A ver, Mauro, tú eres de Concepción, si no mal recuerdo, colega escritor. Allá puedes encontrarlos en el lugar aquel, librería en Concepción. También los puedes comprar en el Libracos Temuco, que ellos han enviado a todo Chile. Y bueno, acá en Cañete también está el portal de Atenea. También pronto, como va a estar mi nuevo libro, que está en preventa, va a llegar pronto, yo voy a tener un stock bastante grande dentro de 2 semanas para que puedan comprar directamente conmigo. Bueno, sobre lo que me preguntabas, Diego, sobre autores que me inspiran, yo diría que una de mis inspiraciones es la literatura. Primero, hablando de literatura nacional, como te decía, Fernando Alegría, Manuel Rojas.
Manuel Rojas me encanta su narrativa corta, la pasión que pone detrás de cada texto, la experiencia de vida que deja de ver a través de sus textos, la forma en que cuenta las cosas, que eso yo creo que es la forma, lo que principalmente llama la atención. A veces hay una historia que podría no ser tan interesante como El vaso de leche, pero tiene un análisis y una reflexión y un metatexto filosófico que es mucho más profundo. O sea, uno puede leer El vaso de leche en diferentes épocas de su vida y va a tener diferentes interpretaciones. O Lancha en la Bahía, o Hombres del Sur. Tienen una serie de textos que tienen muchas dimensiones. En cuanto al terror, me quedo mucho con el terror de Edgar Allan Poe, en particular, no solamente como narrativa, sino también como investigación. Recordemos que Edgar Allan Poe tiene mucho de teoría literaria, que recomiendo, Filosofía de la Composición, un gran libro que nos ayuda a estructurar y planificar mucho mejor nuestra forma de escribir o analizar textos. Siento que son Manuel Rojas, Fernando Alegría y Edgar Allan Poe son grandes referentes para mí en cuanto al proceso de escritura. Ahora, por ejemplo, sobre La Máscara del Mal, yo diría que hay un punto de narración que yo sí tuve en cuenta, que son, por ejemplo, las novelas de Stevenson, que es el mismo que escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y es el mismo que escribió La isla del tesoro. Dos literaturas muy diferentes, pero que muestran una narrativa que logra captar la atención del lector. Así que esa diría que son mis principales influencias. ¿Qué consejo le darías allá a los escritores que llevan, por ejemplo, yo que llevo 4 o 5 libros, para que no haya un bloqueo creativo con el tema de las ideas, por ejemplo? Bueno, este es un gran tema. Siempre que me preguntan por esto, lo que siempre digo, y que sigo pensando lo mismo al pasar de los años, es que a veces los escritores nos presionamos mucho por sacar uno y otro libro, y a veces no es necesario. Quizás publicando yo un libro en 1 o 2 años estoy bien, si estoy comentando ese libro está bien. Detrás de cada libro hay un proceso creativo único, y si a lo mejor siento que tengo un cansancio donde no puedo crear más, quizás es un llamado a descansar, quizás es un llamado a hacer otras cosas relacionadas con literatura, quizás es un llamado a leer, de repente un llamado a quizás disfrutar el proceso de creación de otros puntos de vista, un llamado, si a mí me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta componer música, me gusta o me gusta simplemente conversar con amigos, es como un llamado a descansar, que no lo vean como algo malo, sino como una pausa necesaria. Piensa que en cualquier actividad hay momentos de trabajo y otros de descanso, y a veces los escritores nos exigimos tanto en esta sociedad tan rápida que vivimos ahora, esta especie de sociedad del fast fashion, que viene de la moda y que aplica a todo, donde sentimos que tenemos que publicar a cada rato, todo el tiempo, y a veces no es necesario. A veces puedo, por ejemplo, incluso terminar de escribir algo, pero no es necesario que lo publique al tiro. A veces le puedo dar un par más de vueltas para yo sentirme más cómodo cuando se publique. Así que yo les diría que no se asusten si hay un bloqueo creativo en general. Es un momento de tomar una pausa saludable, quizás de ejercicio, quizás de socializar. Pensemos que el ejercicio de escritura en general es un ejercicio bastante solitario. Quizás una oportunidad de socializar, compartir con la familia, hacer alguna actividad, algún deporte que nos guste y después retomar la escritura. Y siempre para retomar la escritura le aconsejo que partamos por ejercicios de escritura que no necesariamente incorporan un proceso de creación en sí, sino que son más bien ejercicios que apuntan a soltar la mano en cuanto a la posibilidad de que si mañana, el día de mañana tenemos una idea, poder desarrollarla de buena forma en palabras. ¿Tienes alguna manía o superstición a la hora de escribir? ¿Alguna superstición a la hora de escribir? Sí. A ver, no hay alguna que yo valide, pero sí hay algunas que me molestan. Eso sí podría decir. Por ejemplo, hay una especie de romantización que ha existido, que yo veo bastante en Chile. No digo que no exista en otras partes, pero acá en Chile lo escucho y lo leo bastante. De hecho, recuerdo que Pablo Neruda hablaba mucho de eso, Gabriela Mistral también, donde hablan de que para que un escritor escriba bien, tiene que sufrir. Ojalá que viva mal, que viva en enfermedad, que se le muera a toda su familia, que viva de tragedia en tragedia, y que así pueden escribir bien. Y es una romantización y una especie de mito que se ha generado, superstición, de que los escritores buenos tienen que sufrir para escribir, y es algo que si tú vas a ver o lees la biografía de cualquier autor, por ejemplo Edgar Allan Poe tuvo una vida que sí podríamos decir que fue sufrida en ciertos términos, tuvo adicciones, tuvo una situación económica no muy buena, su esposa falleció muy temprano,
una serie de desgracias, pero él no escribe sus procesos de desgracia. Él escribe cuando tiene procesos de calma donde está medianamente bien. Y así una serie de autores que algunos hacen como esa pequeña alusión de que el escritor tiene que sufrir para poder crear. Yo diría que eso no es necesario. De hecho, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos, hablando de creación, yéndonos del mundo de los escritores, por el tema de pintura, por ejemplo, hace poquito leí el libro Cartas de Ateo, que es el de Vincent Van Gogh, donde muchos romantizan esa idea de que para crear hay que sufrir, y Vincent Van Gogh nos muestra que en realidad él creó sus mejores obras cuando estaba feliz, cuando estaba íntegro, cuando se sentía bien consigo mismo, no cuando tenía una depresión descontrolada. O sea, pudo haber creado mucho más si no hubiese tenido esa depresión descontrolada. Diría que sea una de las supersticiones que más rechazo, eso de que el escritor tiene que sufrir. Los escritores necesitamos estar en calma como cualquier persona que desempeña un trabajo para hacerlo bien. Otra pregunta. ¿Cómo influye la escritura en tu vida personal? Si hay algún aspecto de tu vida que se vea reflejado en tus obras. Bueno, ahí um, no tiendo a escribir nada autobiográfico. En general trato que todo sea de creación o que parte de alguna inspiración más bien externa. Pero si hay un libro que yo podría decir que obviamente tiene una parte biográfica, que es Pericles y los sueños de Polo, porque esta historia es una historia que escribí desde el punto de vista de mis perros. Yo tengo muchos perritos adoptados de la calle, actualmente tengo 4. Pericles ya no está con nosotros y yo, cuando él dejó de estar en este planeta, decidí escribir su vida, su biografía, desde que lo adoptamos de la calle, cuando vivía solo, y hablo a través de él, de su historia, de su percepción probablemente del mundo. Muestro un poco de lo que es la tenencia irresponsable, lo que significa ser un perro callejero, lo que significa estar solo en el mundo y no tener a nadie, y vivir de una y mil tragedias. Y de repente encontrar una familia. Y también muestro un poco de lo que significó para nosotros encontrarlo a él, porque él también nos dio una familia a nosotros al unirse a la nuestra. Entonces diría que este es un libro que sí podría decir que pueden encontrar algunas relaciones y algunas referencias a mi vida expresa a través de este libro, pero diría que es la única obra donde podrían encontrar una referencia expresa a mi vida. Un poco de autobiografía a través de la historia de mis perritos. Basta con el micrófono apagado. Y finalizando la entrevista, ¿qué cosas te gustaría compartir? ¿Alguna anécdota exclusiva? ¿Algún tips literario? ¿Un concepto Ya, bueno. nuevo? Ya, concepto nuevo. A ver, si siempre hay cositas que me gusta estar comentando, por ejemplo, lo que preguntaban sobre los concursos literarios. Bueno, relacionado con eso, un tema que siempre me gusta responder es sobre, por ejemplo, las ediciones colaborativas o antologías donde te cobran por publicar. No lo hagan. Lo que sea que estén pensando, no lo hagan. Siempre hay antologías donde realmente van a reconocer su trabajo y los van a publicar y van a invertir en ustedes. Así que nunca paguen por participar en una antología. Eso, porque ahí están mirando su bolsillo y no la calidad de su texto, y probablemente tampoco estén interesados en difundir su trabajo. Siempre hay otras formas. Siempre hay revistas literarias y concursos literarios que están dispuestos a presentar y a difundir las nuevas voces. Una exclusividad. De hecho, las mencioné muy rápido, pero las voy a repetir aquí al final. Eh, el 31 de septiembre, no, 31 de agosto, a fines de este mes, y 1 de septiembre voy a estar en la Feria del Libro de la UDEC, voy a estar con mi stand de escritora, y además voy a estar haciendo una exposición y presentación de mi trabajo de investigación. Me siento muy, muy agradecida por este espacio. La verdad es que estoy muy contenta con ello. También voy a estar presentando parte del trabajo de mi nuevo libro. Y
Y bueno, también aparte voy a estarla presentando en otros lugares en Santiago, ya me invitaron también, así que pronto les voy a estar comentando sobre eso, pero tanto el sábado 31 de agosto, vayan a la Feria del Libro, ya estamos conversando mucho más sobre literatura. Hay una preguntita ahí, Sí, primero, ¿cómo puedo ¿cómo puedo elegir una? elegir una buena editorial para mí? Mira, te lo voy a tratar de resumir porque ya estamos llegando al final del tiempo. Yo en general siempre les digo que las editoriales con las que ustedes quieran publicar tengan al menos tres cosas. Así de estandarizado lo tengo. Primero, que se haga cargo del proceso de edición. Corrección ortográfica, correcciones de estilo, que tu texto quede perfecto, pulido, que le saquemos el exceso, que si hay que hacer una sugerencia en un comentario, se haga todo eso. Que diseñen tu libro, proceso de diagramación, que tomen tu manuscrito de Word y lo transformen en un libro digital listo para imprimir. Y tercero, que se encarguen del marketing. Es decir, que tu libro, una vez que se encuentra a la venta, tu editorial tenga la capacidad de distribuir, es decir, crear una colocación en diferentes puntos de venta o en un punto de venta y que vaya acompañado de una campaña de marketing exclusivamente pensada para tu libro, para posicionarlo y darlo a conocer en el mundo de lectores y que tu libro finalmente sea conocido por los demás. ¿Por qué son estas tres características? Porque si no es así, tú vas a terminar con una caja de libros de 100, 200 libros al final de tu casa que nadie va a leer. Así que siempre esas tres cosas. Siempre recuerda, tres cositas. Edición, diagramación y marketing. Si no te ofreces esas tres, pasa de esa oferta editorial y búscate otro lugar. Eso es todo. Muchas gracias. Pero me encanta haberte podido ayudar con esto. Ya Carla, estamos terminando con la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. No, muchas gracias a ti por el espacio que estás creando, este canal de YouTube también que estás generando y esta colaboración entre escritores. Estoy muy expectante a todo lo que estás haciendo últimamente, bastante innovador, muy nuevas propuestas. Así que muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista, una conversación súper, súper interesante. Y mucho éxito en todos tus La, proyectos. la- la próxima entrevista es el viernes a la Reina Calavera, la Dama Calavera. No sé si la conoces. Voy a Escuchado, he entrevistarla a ella escuchado el- por ahí. Voy a estar ahí viendo, voy a estar de asistente. Genial. Muchas gracias, Carla. Que estés bien. Chao. Muchas gracias a los asistentes. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Están todavía ahí? ¿Qué les pareció la entrevista? A los que estuvieron más tiempo, a los que llegaron a mitad de entrevista. Lía, bienvenida, Lía. Bienvenida a los que se están uniendo, a los que están ahí. Sí, OpenX, igual la voy a subir, voy a finalizar el live y si se puede subir, voy a subir la entrevista para que la vean. Ahí traté de preguntarle la mayor cantidad de cositas y, y ella como siempre muy simpática y muy buena onda con sus lectores y con como nosotros como escritores. Así que las personas que se vienen sumando ahora o las que llegaron tarde, voy a subir la entrevista para que la vean. Ahora me despido porque tengo clases. Eh, que estén bien, cuídense. Chau.